España nunca tomó ginebra. Toma, número 1. No soy un argentino resentido que busca generar polémica. Tampoco intentamos con este video generar confusión. Solo intentamos humildemente tratar de aportar un poco más de claridad a esta situación. Sí, sabemos que España es el país responsable de que el gin tonic haya tenido su boom. Arrancaron sirviéndolo en vasos de estilo sidra. Después llegaron los copones de vino y después las copa balón, que después terminamos como en palanganas gigantes de mucha capacidad. Pero sabemos que fue España el primero que lo impulsó y que después el mundo empezó a copiar todo ese formato. Pero ¿es ginebra lo que lleva el gin tonic? Fue en 2015, cuando por primera vez conocí tierras españolas y tuve el privilegio de ir a Vilanova y la Geltrú, donde se encuentra MG Destilerías. Fuimos con el objetivo de conocer la producción de Gin Mare y ahí, después de recorrer la fábrica, un embajador de la marca me sirve un gin tonic y me dice: ¿con qué ginebra lo quieres? Se refería a si quería Gin Mare, MG, Master Gin, alguna de las que utilizaban en la fábrica, que de hecho las elaboran ahí. Y yo me quedé preguntando, ¿pero cómo? ¿Es la ginebra la que se usa para el gin tonic o es el gin el que se utiliza para el gin tonic? Inmediatamente le pregunté: ¿pero cómo? ¿No es gin? Y la respuesta fue: sí, es gin. Lo que pasa que en España le decimos ginebra porque la palabra ginebra es en español, mientras que la palabra gin es en inglés. Y yo me quedé como, tiene cierta lógica, pero ¿y por qué todas las botellas dicen gin y no ginebra, aún siendo elaboradas en España? Como siempre, traté de recurrir a la información un poco más fidedigna, ir a las fuentes, básicamente. En ese momento no conocía los reglamentos de la elaboración de bebidas para Europa, así que lo primero que hice fue googlear en la RAE, la Real Academia Española, a ver qué significaba la palabra ginebra tomada en el sentido español de la misma. Había dos concepciones. La primera decía lo siguiente: es un instrumento grosero con que se acompaña rudamente un canto popular que se compone de una serie de platos, tablas o huesos que, ensartados por ambas puntas y en disminución gradual, producen cierto ruido cuando se rascan con otro palo. Es decir, la huesera, arrabel o ginebra era un instrumento musical. No me respondía exactamente la pregunta, con lo cual fui al segundo ítem, que decía lo siguiente: es una bebida alcohólica obtenida de semillas y aromatizada con las bayas de enebro. Ahí estábamos más cerca, pero si el gin y la ginebra comparten el enebro como parte fundacional de los dos productos, ¿qué hace que el gin sea gin y la ginebra sea ginebra? Y ahí es cuando empecé a hurgar más en la definición de la elaboración, pero tomado desde el punto de vista reglamentario. Por eso me fui a buscar a mi amigo Jaume Reynoso, que me pasó exactamente el código alimentario de Europa. No, mentira. Se llama Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo y tiene fecha del 17 de abril del 2019, es decir, sumamente reciente. Y el artículo 19 dice que una bebida espirituosa aromatizada con enebro es, punto número 1, aquella bebida producida por la aromatización de bayas de enebro, Juniperus communis o Juniperus oxycedrus, de un alcohol etílico de origen agrícola, un aguardiente de cereales o un destilado de cereales, o la combinación de ambas. Y en un segundo punto, que el grado alcohólico volumétrico mínimo será de un 30%. En el tercer punto dice que podrán utilizarse como complemento de las bayas sustancias aromatizantes, preparaciones aromáticas, plantas con propiedades aromatizantes o la combinación de ambas. Y el punto número 4 dice que la bebida espirituosa aromatizada con enebro podrá llevar la denominación legal Wacholder o Ginebra. Si nos vamos al artículo número 20, aparece la palabra gin, diferenciada de la bebida espirituosa a base de enebro, que puede ser denominada Wacholder o Ginebra. Y dice lo siguiente. Punto número 1. El gin es una bebida espirituosa aromatizada con bayas de enebro, Juniperus communis, producida por la aromatización del alcohol etílico de origen agrícola. El grado alcohólico volumétrico mínimo será de 37,5. Y ahí nos encontramos con la clara diferenciación entre lo que es la bebida espirituosa, el enebro, ginebra o Wacholder, con el gin. Es decir,
Tenemos volúmenes alcohólicos diferenciales. Una arranca en 30 y la otra arranca en 37. Pero fundamentalmente la diferencia radica en el aguardiente de cereales o destilado simple de cereales. ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es una cerveza que se va a destilar, rectificar con presencia de enebro en el infusor y vamos a tener un sabor entre tostada de pan y enebro. En cambio, cuando elaboramos gin, lo que utilizamos es un alcohol de origen agrícola, es decir, podemos utilizar la misma base, por ejemplo cereales, pero destilado tantas veces como para que haya perdido toda la carga aromática previa a ese mosto. Por ende, no debería conservar ningún aroma previo y solo vamos a sentir el aroma del enebro y las sustancias que se anexen, como por ejemplo coriandro, angélica, cítricos, entre otros. Y si llegaste hasta acá, me dirás, pero ¿y la ginebra y el gin son parecidos? Sí, conservan el mismo descriptor, que es el enebro, pero parten de dos bases diferentes. Si sos de España, pensalo de esta manera. Es como si hicieras una bocata de jamón y en realidad, en vez de utilizar jamón, estarías utilizando panceta. ¿Los dos vienen del cerdo? Sí, claro. ¿Los dos tienen sabores parecidos? Sí, por supuesto. Pero entonces, no me cobres lo que es el jamón de lo que es la panceta. Y tan solo como para cerrar y tratando de graficarlo, cuando hablamos de un gin generalmente en precios rondamos un promedio de 15 a 20 euros, 25 en algunas otras versiones y por supuesto algunos más caros. Pero cuando hablamos de ginebra hablamos de 50, 80 o 100 euros en adelante. Por eso es que decimos que en España nunca se tomó ginebra. En realidad sí se tomó ginebra cuando uno toma ginebra realmente, pero el 99% de los gin tonics que sirven en España es con gin, no con ginebra. Espero que no lo tomes a mal. Si sos de España, no buscamos pelearnos con ustedes, sino simplemente llamar las cosas por su nombre. Al pan pan y al vino vino y al gin tonic con gin. ¡Salud!